Mac no había dormido en toda la noche, tenía ojeras digitales visibles en su cara. «¿Cuánto más tengo que esperar?», lo decía con claro cansancio en su voz. No había dormido bien y ya le estaba tomando factura, pero aún así no desistió. Mac casi se duerme, pero un sonido logró captar su atención. Voz de Eva. «Vamos tarde, Mitchell, apúrate». Eva lo decía con algo de impaciencia. «Mitchell. Ya voy, solo me falta guardar la munición y nos vamos». Mac, al escuchar un poco de la conversación, se pudo notar levemente impresionado. Susurro de Mac. «¿Balas? ¿Para qué necesitarían balas?», lo decía con algo de confusión. Voz de Eva. «Ya estás listo, que vamos tarde, y quiero estar lo más pronto en la casa». Mitchell. «Sí, querida, ya estoy listo». Se pudo escuchar como alguien estaba alzando algo. Si Mac tuviera que decir que sería un bolso, pero no estaba 100% seguro. «Eva. Bien, ahora vámonos». Se podía escuchar como los pasos de Eva y Mitchell se estaban alejando. Mac esperó hasta que no se escucharan más para poder usar la escalera que le había dado Eva ayer. Cuando ya no se escucharon los pasos, Mac utilizó la escalera para poder abrir la puerta. Fue de puntillas hacia la salida, pero pudo ver cómo Eva y Mitchell estaban en la puerta, así que rápido se había escondido. Por suerte ninguno lo vio. «Eva. ¿Preparado, no, Mitchell?», lo decía con algo de nerviosismo. «Mitchell. No te preocupes, ya hicimos muchas veces, esto no va a pasar nada, te lo aseguro», lo decía con una voz reconfortante, intentando calmar a Eva de sus preocupaciones. «Eva. Lo sé, pero ahora tenemos una familia, tenemos cosas que perder de verdad, Mitchell». «Mitchell. Ya lo sé, Eva, pero por esas mismas razones, debemos regresar. Nunca nos tomamos esto como un juego», lo decía mientras acariciaba el pelo de Eva. Eso tranquilizó un poco a Eva, y se estaba pasando la puerta para poder salir. Pensamientos de Mac. «Baus, eso fue muy profundo. Tal vez ese niño tenga razón, pero nunca he visto el exterior y de verdad tengo curiosidad de lo que hay afuera». Eva y Mitchell se habían ido, así que Mac aprovechó para también irse, pero no antes de esperar un poco para agarrar a su glaceón. Quién sabe, tal vez sea de utilidad. Solo era una excusa para llevárselo. Cuando Mac había esperando unos cuantos segundos, había salido de la casa y pudo ver cómo Eva y Mitchell se estaban alejando poco a poco. Mac no perdió tiempo para seguirlos en una distancia prudente para que no se dieran cuenta que lo estaban siguiendo. Mac estuvo ocultándose detrás de varios contenedores de basura. Era pequeño, así que era perfecto para él. Poco a poco Eva y Mitchell se estaba alejando de la casa, incluso ya habían pasado la zona de comercio de la colonia. Mac solo podía seguirlos con mucha cautela, sabía que cualquier error y eran como mínimo 3 meses de castigo. No estaba dispuesto a que suceda. De vez en cuando Eva o Mitchell volteaban hacia atrás cuando escuchaban un ruido, pero realmente no había nada en la colonia que les pudiera hacer daño, así que no le habían dado tanta importancia. Cuando ya estaban en la puerta que llevaba al exterior, se pudieron encontrar con Doorman cuidando la puerta. Eva y Mitchell saludaron a Doorman como si fuera de un viejo amigo se tratara. Doorman saludó de la misma manera, hablaron un poco y después Doorman abrió la puerta hacia el exterior. Eva y Mitchell no tardaron en salir, y cuando la puerta se estaba a punto de cerrar, Doorman pudo notar que alguien más había salido hacia el exterior, pero realmente no le dio tanta importancia. Si ese dron estaba afuera, era probable que Eva o Mitchell lo protegieran. Después de todo, no era la primera vez que pasaba algo así. Mac, después de hacer la carrera de su vida para poder salir de la colonia antes de que la puerta se cerrara, se escondió rápido en la nieve. No tuvo tiempo para apreciar su alrededor, solo pensó en esconderse. Cuando ya se había escondido, Mac vio un poco mejor sus alrededores. Pudo ver con gran impresión cómo todo estaba cubierto de nieve. En donde vivía antes nunca había caído la nieve, así que no pudo evitar quedarse sorprendido al verla por primera vez, pero su misión era clara, así que desvió la mirada hacia Eva y Mitchell. Los podía ver bastante lejos, así que no tardó en ir con cautela hacia ellos, yendo de montículo de nieve a montículo de nieve. Parecía que Mitchell y Eva no lo habían notado aún. Estuvieron un buen rato así, por lo menos 12 minutos, incluso pudo ver varios lugares. Lo que más sorprendió a Mac fue los múltiples cadáveres congelados en varias zonas. Se preguntaba qué había pasado en este lugar. Ahora entendía por qué no había ningún humano en la colonia. Mac estaba seguro que la humanidad no se había extinguido. El ser humano era conocido por ser difícil de matar, incluso entre ellos eran muy numerosos, así que no era probable de que todos estén muertos, pero igual cuando vio unos de los
los cadáveres por primera vez, no pudo evitar que sus ojos se ensancharan de la impresión, al ver un cadáver humano, mejor dicho los restos del cadáver. Lo que había era puros huesos, así que la escena no era tan gráfica, pero igual era impresionante. Algo que había notado Maggie es que todos los humanos estaban haciendo alguna actividad cuando aún estaban en vida. Era como si todo este frío invernal hubiera ocurrido de repente. Era curioso y aterrador al mismo tiempo. Mac, mientras se escondía, pudo ver cómo sus padres estaban viendo la zona y recolectaban algunos suministros como pilas, cables y algunas tuberías, pero en ningún momento vio a esos tales murderdrones. No sabía si lo que dijo ese niño era cierto, y ya estaba comenzando a dudar. Mac solo seguía viendo lo que estaban haciendo sus padres. Hasta ahora Mac notó que el frío se estaba incrementando. No lo había notado antes por el suéter, pero ahora que estaba más quieto pudo notarlo a la perfección. Mac dio un suspiro y se pudo ver cómo su aliento era visible por el frío que hacía. Mac aguantó para poder seguir viendo y no perderse ni un solo detalle de lo que estaba pasando. Vio cómo Eva y Mitchell se estaban alejando y Mac no tardó en moverse también. Mac se le estaba dificultando moverse. Cada vez la nieve se hacía más profunda, pero eso no evitó que siguiera su camino. Mac vio hacia arriba y pudo ver como dos pájaros se estaban acercando. Le pareció raro ya que no muchas aves salen con este frío, pero cuando las aves se acercaron más, Mac pudo ver como no eran las aves que pensó que eran dos drones con cuchillas como alas. La imagen era extraña, por decirlo menos, pero se fijó que se estaba dirigiendo hacia sus padres hacia gran velocidad, y no se veían que tuvieran buenas intenciones. Mac al ver eso se puso algo nervioso. Después de todo, no todos los días ves como unos drones con alas hechas de cuchillas van hacia las personas que te estaban cuidando. Mac al ver cómo cada vez se estaba acercando más rápido no tuvo otra opción más que revelar su ubicación tanto para sus padres como para los murderdrones. Mac. ¡Abajo! Gritó Mac con todo lo que pudo. Al escuchar eso, Eva y Mitchell se les hizo conocida la voz, pero la voz se escuchaba preocupada, así que hicieron lo que dijo rápido. De repente sonidos de cuchillas habían sido escuchadas en la parte de sus cabezas. Cuando vieron hacia arriba y pudieron ver cómo B y J estaban arriba viéndolos con algo de molestia. J. Mierda, falle. B. ¿Quién fue el tarado que gritó? Lo decía mientras veía a sus alrededores hasta que su mirada fue fijada hacia Mac. Mac. Mierda, creo que la cagué, lo decía algo nervioso mientras se preparaba para correr. B. Te encontré, cabrón. B estaba volando hacia la dirección de Mac con gran velocidad, sus garras ya preparadas para cortar a la mitad a ese mocoso. Pero antes que pudiera moverse más, Mitchell había comenzado a disparar al darse cuenta que Mac estaba en el exterior. Mitchell por primera vez le había gritado a Mac. Mitchell. ¿Qué mierda haces aquí, Mac? Lo decía mientras no paraba la lluvia de balas hacia B. Mac estaba algo sorprendido por el arrebato de Mitchell, pero entendía el porqué. Sabía que si salía de aquí estaría castigado mínimo por 1 año. Eva también había notado Mac y también se había preocupado, y la ira también se estaba acumulando. Eva. Pensé que le habíamos dicho a Doll que vigilara a Mac, decía Eva mientras ella también sacaba sus propias armas y comenzaba a disparar a J, que estaba volando hacia la dirección de Mitchell. B y J estaban esquivando las balas, algunas lograban darles, pero a eso B no le importaba. Podía ver que ese pequeño dron era importante para esos dos. Ella disfrutaría torturarlo mientras esos dos lo ven. Una gran sonrisa se le había marcado a B cuando pensó eso. No tomó mucho tiempo para volver a ir con todo hacia Mac. Mac obviamente no iba a quedarse quieto mientras veía como una dron asesina estaba volando a su dirección y comenzó a correr. No importaba hacia cuál dirección, solo estaba corriendo. B estaba a centímetros de Mac, a punto de agarrarlo por la capucha, pero una bala logró impactar a B en la cabeza, haciendo que momentáneamente quede fuera de combate, pero la regeneración de los murderdrones era conocida por ser bastante rápida, así que eso no la detendrá por mucho tiempo. Pero esos pocos segundos fue aprovechado por Mac para escapar. Mac estaba consciente que era un estorbo para esta pelea y era mejor no ser una distracción para sus padres. Por lo que pudo ver, tenían mucha experiencia con este tipo de cosas, así que Mac estaba seguro que iban a estar bien. Con Eva y Mitchell.
Mitchell estaba disparando hacia J pero se le había agotado las balas y J aprovechó para volar hacia su dirección con las garras listas para cortar a Mitchell, pero cuando J estaba a frente de Mitchell fue golpeada por la culata del arma de Mitchell haciendo que retroceda J. Rápido Mitchell recargado su arma y no tardó en disparar a J y como J estaba cerca todas las balas fueron impactadas haciendo J tuviera que retroceder. Yeva vio hacia la dirección donde se fue Mag y donde estaba B, vio a su esposo y dijo, Mitchell ¿puedes con ella solo no? Lo decía con algo de curiosidad y preocupación. Mitchell asintió mientras estaba concentrado en J. Solo con esa afirmación de Mitchell Yeva fue a buscar a su hijo. Cuando fue a su dirección vio como B se estaba regenerando y se había levantado y atacó a la primero que vio y eso era Yeva. Yeva vio como B estaba por atacarla, pero ella sacó su pistola y comenzó a disparar. Como Yeva no se alejó tanto de Mitchell, los dos estaba con espalda a espalda mientras disparaban. Mitchell, necesito que multipliques esto ya, lo decía mientras le mostraba a Yeva un cartucho de balas, mientras aún estaba viendo a J. Yeva con un movimiento de dedos había activado el solver mientras aún seguía disparando. Mitchell había agarrado los 4 nuevos cartuchos que le había multiplicado Yeva y cambiaron de objetivo. Yeva ahora estaba disparando a J y Mitchell estaba disparando a B. Mitchell, puedo seguir así todo el día infelices, lo decía mientras recargaba unos de sus cartuchos. La respiración de Yeva y Mitchell estaban irregular pero aún así seguían disparando. J y B estaban agujereadas en todo el cuerpo mientras sus alas estaban caídas. J y B metieron sus alas para tener menos peso y así poder atacar mejor. B había cambiado sus garras por unas metralletas. Yeva al ver eso había abierto sus ojos y le dijo Mitchell con clara urgencia. Mitchell abajo ya. Mitchell al escuchar a su esposa no tardó en hacer lo que dijo y todas las balas que B había disparado fallaron por la rápida acción de Yeva. Mitchell le había disparado en la pierna de B haciendo que se incline y Yeva le había rematado disparando hacia su cabeza y multiplicando las balas con el solver haciendo que varias balas fueran hacia B. J recibió los disparos que le iban a dar a B, por suerte las balas le habían impactado en la espalda haciendo que aún pudiera estar en batalla. J escupiendo algo de aceite. Estos drones saben pelear, lo decía con algo de dolor en su voz. B. Me di cuenta, lo decía con sarcasmo. B. Mira J, necesito que me escuches bien, tengo una idea para no alargar esta pelea, lo decía mientras se escondía junto a J detrás de los escombros. J. Dispara, decía J. ¿Te acuerdas al dron enano no? Sí que tiene. Ese dron por lo que pude ver tiene valor para esos dos, si lo agarramos como rehén podremos matarlos sin muchos problemas, lo único que necesito que es que tú te encargues de distraerlos hasta que yo llegue con el mocoso. Cuando dijo eso varios disparos se pudieron escuchar varios disparos detrás de los escombros. J. Bien pero no te tardes, estos dos son un fastidio, lo decía mientras cambiaba sus garras por unas metralletas. Cuando hizo eso J salió y comenzó a disparar mientras B sacaba sus alas mientras alzaba vuelo y iba donde se había ido Mag. Al notar eso Mitchell no tardó en disparar, pero J no se lo iba a permitir y comenzó a disparar hacia la dirección de Mitchell. Yeva disparó hacia B mientras multiplicaba las balas, aún estando en el aire haciendo que algunas lograran conectar con el cuerpo de B. Pero siguió con su camino buscando a Mag. Con Mag ya se había alejado bastante de la zona de combate, pero aún se podían escuchar los disparos a la distancia. Mag vio un edificio y no tardó en entrar. Mag se había escondido en unos de los casilleros que habían dentro del edificio y se había quedado ahí sin moverse ni un poco. B herida y su regeneración se estaba volviendo cada vez más lenta, estaba buscando a Mag con detenimiento, pudo ver cómo había huellas pequeñas en la nieve dirigiéndose hacia un edificio. B. Bingo, lo dijo mientras descendía del aire. B estaba silbando mientras buscaba a Mag. Vamos pequeñín, no te voy a hacer nada, lo de antes no te preocupes, solo te quería dar un abrazo, lo decía con una voz nada convincente. Mag solo podía escuchar a B cada vez más cerca. B solo podía ver varios casilleros, y uno en particular estaba medio abierto. B no tardó en abrirlo pero lo que encontró fue un papel con un dibujo de una mano mostrándole el dedo del medio. Maldito mocoso, ¿en dónde mierda estás? Y esto mierda no está bien dibujada, lo decía mientras arrojaba el papel al suelo. Max solo pudo escuchar a las lejanías como B estaba gritando.
Creo que encontró mi dibujo, jajaja, como que no está bien dibujada, si no sabes de dibujo no opines, pensaba Mag. B estaba mucho más molesta que antes y estaba buscando con más esmero a Mag. Cuando Mag vio mejor el casillero, pudo ver como un dron ya muerto estaba al lado de él. Mierda, casi grita, pero solo dio un pequeño sonido. Ese pequeño sonido fue escuchado por B, haciendo que vaya hacia el casillero donde había escuchado el ruido. Abrió el casillero atacando con unas de sus garras, haciendo que el casillero bote aceite y dejando a la vista un glaseón manchado de la aceite ya mencionada. B dio una sonrisa, pero después se dio cuenta que lo tenía que llevar vivo. Mierda, lo necesitaba vivo. Bueno, no importa, quizás con este peluche sea suficiente, lo decía no tan convencida de lo que decía. B se había ido hacia la zona de pelea, no tenía lo que quería, pero algo es algo. Con Eva y Mitchell. Los dos aún estaban disparando, pero se les notaba más cansados. J estaba en las mismas. Ella no pensó que estos worker drones fueran tan molestos. Cada vez que se acercaba a uno, el otro le disparaba, y si ella disparaba entre los dos comenzaban a acribillarla. La regeneración de J se estaba volviendo más lenta y eso lo estaba notando J. No duró mucho tiempo para que B volviera, pero J no veía en ningún lado al niño, solo veía un peluche. J. ¿Qué carajos ve? ¿Dónde está el mocoso? B no dio palabras y solo mostró el peluche a Eva y Mitchell. Cuando vieron el peluche manchado de aceite pudieron reconocerlo inmediatamente. Las lágrimas desbordaron en la cara de Eva. Mitchell solo pudo hacer una mirada sombría hacia los murderdrones. B pensó que con esto no tendrían más motivos para seguir peleando, pero fue todo lo contrario. Eva había alzado unas de sus manos, era visible el símbolo del Solver en sus dedos, su ojo también había cambiado al símbolo del Solver. Esto lo pagarán, lo decía mientras aún estaba llorando. Mitchell no dijo palabra y comenzó a recargar las balas, preparado para atacar en cualquier momento. B al ver esta reacción solo pudo pensar: la cagué. J no podía casi caminar, pero lo bueno es que no lo necesitaba, aún tenía sus alas, así que rápido le dijo a B que se fueran. Si esto seguía así era probable que perdieran y eso arruinaría su récord de Kit Henson. J. Vámonos B, no vale la pena, lo decía mientras tocaba el hombro de B. B había suspirado y afirmó con la cabeza. Las dos se habían ido dejando a los dos rusos con un frío desolador. Eva se había derrumbado, varias lágrimas salieron de ella mientras Mitchell intentaba consolar a Eva, pero Mitchell estaba en las mismas que Eva, y la pregunta era quién iba a consolar a Mitchell. Ningún padre debería enterrar a su hijo, eso debería ser al revés. Mitchell no pudo evitar también soltar algunas lágrimas, pero él debía ser fuerte por Eva, él debería ser el pilar para que Eva se apoye, pero si ese pilar se derrumba, ¿qué pasaría con Eva y Doll? ¿Cómo le voy a explicar esto a Doll, carajo? Cambio de escena al casillero. Por suerte B había desgarrado al cadáver que tenía al lado, pero ahora no encontraba su peluche, pero realmente no es lo importante, lo realmente importante es que seguía vivo. Mag había suspirado de alivio, nunca pensó que los murderdrones eran tan aterradores. Cuando B había hecho el corte, Mag había utilizado el cadáver como escudo, pero por la presión de la fuerza que ejerció B tenía algo de dolor, pero nada serio realmente. Mag. Bien, pude sobrevivir, pero ¿cómo vuelvo a la colonia? Lo decía mientras se daba cuenta de ese problema. Mierda, qué frío hace. ¿Quién fue el maldito que hizo que los drones sintieran frío y dolor? Mag no quería salir del edificio ya que tenía miedo de que la murderdrone de antes siga aún afuera esperándolo. Mag se había resignado en salir. El miedo era mucho más fuerte que volver a la colonia. Mag se había encontrado algunas cobijas y se arropó con ellas mientras se volvía a encerrar en unos de los casilleros. Mag. Mañana intentaré volver a la colonia, pero por ahora necesito dormir. Cambio de escena. Se podía ver cómo Mitchell y Eva volvían a la colonia cabizbajo, se podía ver cómo hablaban con Doorman. Doorman solo pudo dirigirles una mirada de lástima a ellos dos, pero Mitchell no lo permitió y le dio una bofetada. Cambio de escena. Se podía ver cómo Eva y Mitchell estaban enfrente de la casa, no sabían cómo decírselo a Doll. Cambio de escena. Doll había llegado a la casa y podía ver cómo sus padres estaban esperándola en el sillón. Su mamá estaba con la mirada perdida mientras Mitchell solo la pudo ver con una sonrisa cabizbaja.
Se podía ver cómo Mitchell estaba moviendo la boca, la cámara enfocaba los ojos de Doll tenía los ojos como platos sorprendida de lo que estaba escuchando, puede que no tenga mucho tiempo con Mag, pero él era su hermano y no pudo evitar soltar unas lágrimas, una niña de 7 años al descubrir que su hermano menor no lo volvería a ver. A fin de cap,